Estamos en la segunda sesión de la teología del cuerpo. La primera vez dijimos que había que tener una actitud contemplativa y os pido que tengan de nuevo esa misma actitud. Sin eso no terminamos de entender, ¿vale? Y recuerdo para los que no estaban, una actitud contemplativa de escucha, de apertura, porque lo que vamos a oír es muy hermoso y nos lleva a una realidad posible. Es una realidad posible, no una fantasía, que supone por nuestra parte abrir la puerta para que Dios nos llene por dentro y pueda transformarnos. Entonces, la sesión de hoy viene a decir un tema muy denso del Papa, que es cómo era al principio. El Papa Juan Pablo, en sus catequesis, analiza el texto del Génesis sobre la creación del mundo y del ser humano, y por decirlo de algún modo, mira con lupa la situación de los seres humanos en el origen, con una gran lente de aumento para contemplar con detalle cómo era ese estado inicial de la relación entre varones y mujeres, empapados de la gracia de Dios, viviendo completamente abiertos a ese amor con el que fueron creados. El Papa se acerca a ese principio porque cuando le preguntaron los fariseos a Jesús sobre el matrimonio, él responde remitiéndose a ese principio para señalar cómo era el sueño de Dios respecto al ser humano. Y el Papa establece una relación importantísima entre ese principio y el presente o futuro de las personas, nosotros, el que podemos por Cristo tener en el camino de la santidad. O sea, esta descripción que vamos a ver no es solo una descripción de un pasado, es una llamada al futuro. Entonces, ¿cómo era? O sea, más allá incluso de nuestras experiencias difíciles que las conocemos, las tenemos presentes, nuestra experiencia cotidiana nos pesa y nos pone muchas veces en contacto con las consecuencias del egoísmo, de la concupiscencia, que es el deseo egocéntrico de satisfacción, las luchas de poder dentro de las familias, de los grupos, etc. Por eso toma un mayor relieve la importancia de la fe, porque es la que nos permite abrirnos a esa realidad siempre nueva, que puede florecer en nosotros si nos decidimos a emprender ese camino. O sea, lo que quiero decir, no nos quedemos instalados en las experiencias difíciles, que las tenemos y nadie las niega, pero hay que ir más allá. Hay que ir más allá y con fe. ¿Qué es lo que supone todo esto? Que por Cristo, todo esto que vamos a ver ahora y que es precioso, esto no está solo en un idílico paraíso perdido, perdido para siempre. Es realmente posible también hoy, en la sociedad actual, en nuestras relaciones personales de todo tipo, aquí y ahora. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta forma de vivir apunta a la vida de resucitados que podemos empezar a vivir ya. No es una ingenuidad, ni es imposible por difícil que parezca. Porque lo que hace es Dios el que lo hace. Entonces dispongámonos a ver cómo sueña Dios nuestra relación con Él y entre nosotros, y qué hace Cristo en nuestra vida si le dejamos entrar. ¿Se entiende hasta aquí? Vale, entonces vamos a ver qué quiere decir al principio. Vamos a leer rápidamente la narración del Génesis porque si no, no entendemos nada y tenemos que recordar. Y luego vamos a ver qué es la soledad originaria, la unidad originaria, la desnudez originaria. En el Génesis, una de las dos narraciones que hay de la creación, que es la más madura, esta, dice: entonces Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Tomó pues Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Impuso este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y el mal no comerás, porque el día en que comieres de él morirás sin remedio. Dijo luego Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Dios formó del suelo a todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Dios hizo caer en un profundo sueño al hombre, el cual se durmió, le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Y entonces éste exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Bueno, este texto lo conocemos prácticamente de memoria, y en nuestra cabeza están todas las imágenes de los cuadros antiguos de Adán y Eva. Y yo, la verdad, he querido traer unas imágenes distintas porque sabemos por la evolución que los seres humanos pues evolucionan desde los homínidos, y en un momento dado, o sea, creo que es mejor que tengamos esta imagen que no las de los cuadros edulcorados. Entonces vamos a entrar en el tema de la soledad originaria. El Papa dice, entra en este texto, como digo, con lupa, y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y para eso usa la Biblia el término Adam, que quiere decir ser humano. No quiere decir varón, quiere decir ser humano. Solo cuando crea la mujer, a la que llama Isá, se refiere al varón como Ish. O sea, que en el fondo, al principio, hay un tema fundamental antropológico: la soledad existencial humana ante la naturaleza a la que ha puesto nombre. El ser humano creado se encuentra desde el primer momento de su existencia frente a Dios como en una búsqueda de su propia identidad. ¿A qué llama el Papa soledad originaria? Estaban el ser humano todavía antes de encontrarse en relación con el otro, se encuentra en relación con Dios y con la naturaleza. Es partner del absoluto y debe discernir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. El ser humano está solo ante sí mismo y ante Dios. Todavía no se acompañan, aunque haya hombres y varones y mujeres, pero todavía no hay esa relación. Primero, dice el Papa, hay esa soledad originaria que es constitutiva del ser humano. O sea, el ser humano es sujeto de una alianza con Dios, es partner del absoluto, tiene una relación única, exclusiva e irrepetible con Dios mismo. A través de su cuerpo ve que es distinto de los animales. Está como cuerpo entre los cuerpos, pero hay algo que le diferencia del resto de ellos. Y empieza a estar consciente de su cuerpo y de su propia complejidad, y de su capacidad de optar por una u otra cosa. Empieza a asumir su responsabilidad ante el Creador. Entonces, fíjense en lo que dice el Papa, que es fuertísimo, si vamos a ahondar en lo que dice. Más allá de su feminidad o masculinidad, todo ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Su soledad ante Dios es constituyente de su identidad y es previa a la unidad que luego se dará entre ellos. ¿Esto qué significa para nosotros que sabemos lo que es la soledad y el silencio, la cartuja, estar a solas con Dios? Es que hay que arraigarse en esa soledad con Dios. Y es más
hondo que el hecho de ser varón o ser mujer, que es muy importante, luego veremos, pero es constitutivo del ser humano esa soledad originaria. ¿Qué pasa a partir de allí? Dice el Papa una cosa muy fuerte. El ser humano se ha convertido en imagen y semejanza de Dios, no tanto en el momento de su soledad, cuanto en el momento de la comunión de las personas. No solo individualmente somos imagen de Dios, sino cuando estamos en comunión con otros. La creación definitiva del ser humano, estas son palabras todas del Papa, aquí no hay nada mío. La creación definitiva del ser humano consiste en la unidad de dos seres. La soledad es camino que lleva a esa unidad que el concilio llamó comunión entre las personas. Ojo que aquí no estamos hablando de la comunión eucarística. Estamos hablando de la unidad de personas que se quieren libremente. El ser humano fue creado para vivir en comunión con otros. Para poder dar y recibir recíprocamente es necesaria esa autoconciencia y esa autodeterminación de cada uno de ellos. Imagínense si esto es importante para la preparación al matrimonio, que nosotros hacemos en 3 cursitos de 2 a 3 de la tarde, ¿no? O sea, es que es tremendo. La hondura a la que hay que llegar para tener una vivencia de este tipo, maduros como personas. ¿Qué más nos dice sobre la unidad originaria? Dice, este es el meollo de la teología del cuerpo. El cuerpo es auténticamente humano y determina al hombre como persona, al ser humano, por lo cual incluso en su corporeidad es semejante a Dios. Mira lo que está diciendo. Hasta ahora se ha creído, como decíamos la vez pasada, el maniqueísmo nos hacía pensar que el cuerpo era enemigo de la santidad. Pues no, el cuerpo, somos imagen de Dios también en nuestra corporeidad. La teología del cuerpo, que desde el principio está unida a la creación del ser humano como imagen de Dios, se convierte en teología del sexo, o mejor, teología de la masculinidad y la feminidad, teniendo en el Génesis su punto de partida. Fíjense, estas son palabras del Papa. Dice, el varón y la mujer uniéndose entre sí en el acto conyugal, siendo una sola carne, descubren de nuevo cada vez el misterio de la creación, vuelven a esa unión que les permite reconocerse recíprocamente. Esto significa revivir el valor originario virginal del hombre, valor originario virginal del hombre que emerge del misterio de su soledad frente a Dios y en medio del mundo. ¿Qué quiere decir el Papa con esto del valor virginal cuando está hablando del encuentro conyugal? Que parecen opuestos. Pues aquí está el meollo de la teología del cuerpo. Lo que está diciendo es, cuando la relación entre las personas está arraigada en el amor de Dios, encuentra su sentido virginal. Esas son palabras del Papa. Y sinceramente creo que son cosas que uno tiene que volver a ellas muchas veces para poder, no digo comprender, sino dejarse alcanzar por ese misterio. Porque aquí el Papa está cambiando la visión negativa y triste y pobretona que tenemos sobre el mundo de lo religioso y lo sexual. Creo que todos nos damos cuenta de que esto es una cosa muy importante y muy sanadora. ¿Qué pasa más allá incluso? Dice el Papa. Estaban desnudos, o sea, lo dice porque lo dice el texto. Los primeros seres humanos estaban desnudos y no se avergonzaban de ello. Allí describe un estado de conciencia muy particular, una experiencia recíproca del cuerpo, o sea, la mía y la del otro. Porque antes del pecado, que ya veremos la siguiente sesión, qué es el pecado y cómo opera, según el Papa, el hecho de que antes del pecado no se avergonzaran no implica carencia, no es que les falte algo, no es falta de vergüenza ni impudicia, tampoco es infantilismo o primitivismo, dice el Papa.
sin avergonzarse, expresa una plenitud de conciencia y de experiencia, una plenitud de comprensión del significado del cuerpo. La aparición de la vergüenza y del pudor sexual, dice el Papa, está vinculada a la pérdida de esa plenitud originaria. Había una comunicación recíproca transparente en toda su sencillez y pureza. Participan de la visión del mismo Creador. Fíjense, participan de la visión de Dios y vio Dios que era muy bueno cuanto había hecho. Creo que todos hemos visto en los niños, aunque en el caso de los niños es más, digamos, infantilismo, una inocencia todavía previa a la conciencia plena, pero los niños en eso también nos dan ejemplo. Es decir, para ellos su cuerpo es lo natural, no se avergüenza, hasta que alguien no les dice, ¡qué horror, cochino! Tápate, ¿verdad? Bien. Y hay motivos para decirle al niño en su momento que se tiene que tapar, obviamente. Pero sepamos que en su origen y en el futuro, como hemos dicho, en la resurrección, vamos a participar de la visión de Dios que nos ve naturalmente en la plenitud de la aceptación de lo que somos. Esa mirada que además vio Dios que era muy bueno cuanto había hecho. La desnudez significa el bien originario de la visión divina. Todo palabras del Papa, no les puse las comillas porque es así, no he añadido nada ni quitado nada. La desnudez significa el bien originario de la visión divina. Significa toda la sencillez y plenitud de la visión a través de la cual se manifiesta el valor puro del cuerpo y del sexo. Dios crea por amor, y esto solo puede ser comprendido por el ser humano. O sea, en la revelación originaria del cuerpo no hay ruptura ni contraposición entre lo espiritual y lo sensible, entre la intimidad de la persona y su sexo masculino o femenino. Varón y mujer se ven mutuamente a través del misterio de la creación de manera plena y distinta, no solo con los sentidos del cuerpo, con toda la paz de la mirada interior que crea intimidad entre las personas. La vergüenza consiste en ver únicamente con los ojos del cuerpo, porque la intimidad personal queda turbada y amenazada por esa visión superficial. Cuando no sienten vergüenza es porque ven su complementariedad, se comunican y son un don recíproco en su corporalidad y constituyen una comunidad-comunión, ¿vale? Y esta, digamos, llamada al amor es lo que llama el Papa el sentido, el significado esponsalicio del cuerpo. Entonces, el Papa dice, a ver, estamos llamados a existir para alguien. El cuerpo manifiesta a la persona, es un sacramento. El cuerpo expresa la capacidad de darse y de recibir a otro como regalo recíproco. Testigos del amor como fuente de la que nació ese mismo donar. O sea, estamos viendo al otro como lo ve Dios, como un regalo. Este es el significado con el que el sexo entra en la teología del cuerpo. El ser humano solo se realiza existiendo para alguien. La soledad originaria se plenifica de forma beatificante en toda la realidad de su cuerpo y de su sexo, que es simple y pura comunión de personas. O sea, se está solo para luego darse a alguien, en esa comunión. Y no es solo, dice el Papa, no solo es fuente de fecundidad y de procreación, como en todo el resto de la naturaleza, ojo, sino que tiene el atributo esponsalicio. ¿Qué quiere decir? La capacidad de expresar amor y mediante la que la persona se convierte en don, realizando su existencia. O sea, no es solamente el cuerpo para procrear, que también, pero dice el Papa que el ser humano está liberado de esa atadura que en el resto de los animales es muy fuerte. Ahí es solamente para procrear. En el ser humano, su cuerpo tiene la capacidad esponsalicia, capacidad de expresar amor para ser uno.
Varón y mujer fueron creados por el amor y estaban desnudos porque eran libres, con la misma libertad del regalo que recibieron. La libertad es vivida como sentido mismo de su existir. Viven la libertad como dominio de sí mismos, indispensable para poder darse. Ya no están sujetos a sus pasiones. Por lo tanto, Dios nos ha amado a cada uno de nosotros por sí mismo, es decir, sin condiciones. Y aquí pongo a Cristo resucitado a propósito. Acogiendo a cada persona como un don irrepetible, nos colocamos en la misma clave con que Dios nos trata. Este es el objeto de todas estas catequesis del Papa. Que sepamos acoger a cada persona como un don irrepetible, para tratarnos mutuamente como Dios nos trata. Porque solo nos planificamos cuando nos damos sinceramente a alguien. Fíjense qué frase tiene, impresionante: la felicidad consiste en arraigarse en el amor. Cristo es testigo de ese amor irreversible del Padre, en el que debemos fundir nuestras raíces, o sea, es arraigarnos en ese amor. Cristo, al proponer otra vocación, la de la renuncia al matrimonio por el reino, pone de relieve la misma verdad sobre el ser humano y el pleno significado esponsalicio del cuerpo. Lo que está diciendo el Papa es: esto no es solamente para la gente que se casa, también es para las personas que deciden ser célibes por el reino de los cielos, porque igualmente tienen que arraigarse en el amor, igualmente tienen que ser testigos del amor irreversible de Dios, tienen que hundir en ese amor esas raíces y además tienen que acoger a cada persona como un don irrepetible. O sea que esto no es solamente para la pareja, sino también para todo tipo de relación humana. Es decir, como veis, aquí nos está indicando fuertemente cómo. A ver, nos está diciendo más que el cómo, el qué, ¿vale? Todavía no hemos entrado en el tema tremendo de cómo se retuerce esta vocación por la tentación que tiene cualquier ser humano de ser como Dios y de su idea de Dios, además, de dominar al otro. Entonces, esta es una llamada fuertísima y el Papa nos dice: Cristo llama con eficacia. O sea, esto es posible, no es una fantasía. Ahora, claro, hay que vencer las tentaciones que tenemos por el camino y tenemos que entregarnos abiertamente a que Dios nos llene por entero, que Dios nos llene por entero, que realmente el Espíritu Santo esté en nosotros a manos llenas, ¿vale? Bien.